México. Lorenzo Meyer, ¿cómo ves las cosas? Bueno, como las veo desde acá, 2 puntos. En primer lugar, ¿por qué se toma al Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Por qué no se tomó, por ejemplo, a los petroleros? Era mucho más fácil y desde hace mucho tiempo. Después de todo, el Pemex Gate se inicia allí con el sindicato petrolero. ¿Por qué no se ha hecho algo con un área tan importante, más importante quizá que la energía eléctrica de la ciudad? La educación, el sindicato de los maestros. Esos 2 sindicatos tienen las mismas características que todo este cuerpo, toda esta herencia corporativa, pero a esos no se les toca, al contrario, se les dan privilegios. Entonces, lo que Denis señala que empieza este cambio histórico, sí y no, porque es muy selectivo. Está dejando tanto a los petroleros como al CENTE en paz. Con ellos el Estado no tiene pleito. Si fuera una ruptura histórica, porque el nuevo régimen, en la medida en que es nuevo, ya desecha el corporativismo, las relaciones estas tan enfermas que se establecieron entre el PRI y los sindicatos, bueno, tiene un amplio campo ahí de donde actuar, pero toma a los electricistas, toma a un sindicato que tiene ciertos visos de izquierda, puesto que los petroleros y la maestra Elba Ester no tienen ninguna relación con las ideologías, ellos van por donde el viento sople. Entonces es un sindicato, digamos, en cierto sentido, adversario del gobierno y del régimen. Así que aquí encuentro yo una cosa muy selectiva. Ahora, no niego lo que dice Denis en su artículo. Hay viento, se va la luz; hay lluvia, se va la luz; el servicio es muy malo; la corrupción allí está, los usuarios la saben, además de la que hay adentro del sindicato. Y es aquí donde está una de las fallas, pero fallas graves, fundamentales, tanto del sindicato como de aquellos que en México se van por la izquierda, y es el no mantener la parte ética del compromiso de la izquierda. La corrupción es su talón de Aquiles. El gobierno va a tomar y a sacar un montón de casos específicos y generales de corrupción del sindicato. Lo podía hacer desde luego y mucho mejor con el Bester Gordillo y muchísimo mejor con los petroleros. No lo va a hacer. Es en este caso con los electricistas. Pero hay aquí una parte de la organización sindical que tiene un problema con su historia y con ellos mismos. Y es que la honradez es una palabra que está en el diccionario, pero no que se le aplica en la vida cotidiana. Ese es su talón de Aquiles. Así pues, estamos viendo una batalla que tiene un tinte de derecha a izquierda más o menos, y no me extrañaría que fuera también un elemento para la privatización. Bueno, pues eso está en los genes de la derecha en México y en cualquier otra parte. Pero la debilidad del sindicato es que el público en general tiene cuentas que saldar con esa compañía, que no es precisamente un ejemplo de eficiencia y un ejemplo de amor al servicio público. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Denis Dresser, déjenme hacer una pausa y regresamos. Vamos a poder conversar también esta mañana con el secretario del Trabajo, con Javier Lozano. Dice Sergio hace un momento, vamos a ver si lo que nos dice Javier Lozano es la verdad y nada más que la verdad. Te referías al tema de las elecciones y a los resultados que están en controversia en este momento y a los otros asuntos que son de primera importancia. Así que después de la pausa, si les parece, regresamos con Javier Lozano Alarcón, que está ya en la línea telefónica.
Bueno, pues regresamos con Lorenzo Meyer, con Denise Dresser y Sergio Aguayo, y bueno, en la línea telefónica Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo. Javier, gracias que nos podemos comunicar esta mañana. Buenos días. Al contrario, gracias a ti, Carmen, como siempre, muy buenos días a toda la mesa. Pues ahora estás en la mesa, ya estás en la mesa, así que ahora pregunta a la mesa y contesta el secretario. Por lo pronto dice Sergio Aguayo, retomo lo que decíamos hace rato, en broma y en serio. Queremos saber si lo que nos dices es la verdad y nada más que la verdad. Por lo pronto, en lo que a las elecciones se refiere, acabamos de escuchar a Martín Esparza y yo, francamente, no entiendo nada porque son números diametralmente distintos. ¿Qué es lo que tú revisaste? ¿Qué es lo que no está de acuerdo en las actas? ¿De qué estamos hablando por lo pronto en la elección? Mira, en pocas palabras, cuando pregunta don Sergio o Lorenzo si es la verdad y nada más que la verdad, pues es la verdad documental a partir de los elementos que el propio Martín Esparza nos puso, nos exhibió, nos presentó en estos últimos 60 días, que fue el plazo que la Ley Federal del Trabajo nos otorga para hacer este cotejo, esta revisión de la documentación de una asamblea, de un proceso electoral y ver si eso es compatible con los estatutos del sindicato. Ni más ni menos, esa es la actuación registral de la Secretaría del Trabajo. Pero de esa documentación se desprenden una serie de conclusiones que en pocas palabras yo puedo resumir, que, insisto, solo de la información presentada por el señor Martín Esparza, existen más votos emitidos que votantes válidamente adscritos en 9 de las 11 divisiones foráneas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto significa que la suma de trabajadores activos y jubilados que estaban en esas divisiones foráneas, que es de un total de 8.572 agremiados con derecho a voto, en las actas de clausura que exhibe el mismo, se registran 12.399 votos. Nada más una diferencia de 3.827 sufragios, que es el 44% en exceso de lo que son el total de votantes registrados para esas adscripciones. Y si además uno revisa que en los estatutos se dice que no se puede dar más del 105% de boletas respecto del número total de trabajadores activos y jubilados en todas esas adscripciones, curiosamente, fíjate, donde pierde el señor Martín Esparza de una manera notable, que es el Distrito Federal, solamente entregó boletas para el 77% de los electores. Pero en las divisiones foráneas donde le fue mal, donde gana, en teoría, entrega 69% más de boletas que el total del 100% de los trabajadores activos y jubilados. Además, para las mismas asambleas que él invoca para acreditar su supuesto triunfo, resulta que existen dos actas, una que presenta él y otra que presenta el secretario de Actas y Acuerdos. Y cuando uno dice, oye, ¿cuál es la buena? Tráiganme el libro de actas. No, porque lo tiene el secretario de Actas y Acuerdos. ¿Y cuál es el problema? Que él jugaba en la otra planilla. Qué caray. Bueno, entonces entrégame la lista general de electores porque me entregaste 3 listas, 3 padrones, por así llamarle. Dame uno que esté validado por Luz y Fuerza del Centro, que me acredite cuál es la nómina de los trabajadores y cuál es su adscripción para poder validar. Yo no estoy discutiendo que existan las boletas dentro de las urnas y que esas boletas digan que el señor ganó por 352 votos. Esto no es que es una contienda competida, aunque hubiera sido por un voto. Yo perfectamente valido todo ese proceso si las cosas están en orden, pero si le estoy pidiendo que me presente la lista de electores validada por Luz y Fuerza, me dice, eso nunca lo haré porque es violatorio de la autonomía sindical. Entonces, con la información que tenemos a nuestro alcance, Carmen, la verdad es que era imposible otorgar este reconocimiento, esa toma de nota, porque no es cosa menor, y esto no es meterme a la autonomía del sindicato, esto es respetar y hacer respetar la libertad sindical, porque hay por lo menos, en el mejor de los casos, otro 50% dentro de ese sindicato que dice que no ganó Martín Esparza y que hubo irregularidades. Y de la documentación que tenemos a la vista, se hacen evidentes estas irregularidades y estas inconsistencias, que la verdad es que lo único que estamos haciendo respetar es los estatutos del sindicato, ni siquiera la ley del trabajo, ni siquiera la constitución, no, los estatutos del sindicato, que esa es nuestra labor. Claro que a él no le gusta, y estuve oyendo hace rato la entrevista, Carmen, no puedo creer la cantidad de barbaridades que escuché. Por ejemplo, ¿por qué podría haber todo este trasfondo político? Que si la empresa española, que si la ley del trabajo, que las afores, que si la gente de la Policía Federal Preventiva y el Ejército hostigando a los trabajadores, que el punto de acuerdo,